Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno, hoy vamos a enseñar cómo pasar archivos desde el emulador de CoPlayer a la computadora y también desde la computadora al emulador. Y bueno, para no perder más tiempo, comenzamos este video. Y bueno chicos, lo primero que tendré que hacer es abrir CoPlayer, así que yo lo voy a buscar aquí rápidamente. Nos vamos a esta opción de la derecha. Si ven, hay muchas opciones. No es la derecha, es la izquierda. Bueno, esta opción que está aquí, y le damos a esa opción. Eso es para pasar desde Windows al emulador, ¿no? Vamos a buscar la carpeta donde está el archivo que queremos pasar. Tenemos que seleccionarla para poder hacer este procedimiento. Y le vamos a seleccionar carpeta. Y ahorita se nos abrirá el explorador de archivos en el emulador. Aquí estamos. Que voy a seleccionar el archivo que quiero copiar en el emulador, así que yo voy a copiar la 1 PNG y la 2 PNG y nos vamos hacia aquí a donde dice share. Luego nos vamos a MNT. Cuando estamos en MNT nos vamos a la opción de SD card. Aquí en SD card podéis copiarla donde queráis, ya la podéis visualizar, así que yo la voy a copiar en music, ¿no? Y le damos a estos 6 puntos que están aquí. Luego nos vamos a copy selection here, que es copiar la selección. Quiere decir que esos archivos que están seleccionados los vamos a copiar en la dirección que escogimos. Así que damos copy selection here y ya se copió 1 PNG y 2 PNG. Para pasar al revés, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos igualito a la misma opción. Ahora, cuando nos aparece esta opción, nos vamos a buscar la carpeta donde vamos a guardar el archivo que vamos a pasar del emulador a Windows. Tenemos que seleccionar la carpeta antes de pasar el archivo, no después. Eso es lo primero que hay que hacer, así que yo la voy a guardar en imágenes y vamos a crear una nueva carpeta que se vea prueba. Aquí está la carpeta, tocamos sobre la carpeta y le damos seleccionar carpeta. Ya hecho eso, nos vamos a la opción de MNT y buscamos el archivo que queremos copiar. Vamos a copiar este que dice logo y que dice marca DJ y nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y nos aparece esto. Lo que hacemos con el botón azul de regresar es regresar a la carpeta de compartir que seleccionamos anteriormente. Y ahí le damos a este punto de aquí, a esos 6 puntos, y le damos copy selection here y listo. Y como veis, aquí está. Y no los molesto más, adiós.